Paz y bien, queridos hermanos, hermanas, muy pero muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde nuevamente y estamos aquí a través de Gotas de Paz para compartir como lo hacemos siempre semanalmente. Hermano José, ¿cómo estás? Buen día, te iba a decir, Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Todo tranquilo por acá, hacia este lado ¿qué del set. tal el ánimo y el espíritu? Estamos recuperándonos después de la bendición de auto Sí, sí, sí. del sábado pasado, pero estamos Así mismo, de hecho. resucitando a poquito. Yo creo que todavía nos acostamos, dormimos y seguimos soñando vehículos que pasan Sí, frente a nosotros y bendición, ¿verdad? sí, algo por el estilo. Pero bueno, dentro de todo aprovechamos a agradecer a toda la gente que se acercó, que se fue con su vehículo, con la familia, que rezó con nosotros, que nos abrió el corazón ciertamente. Qué linda actividad. A mí particularmente siempre me agrada mucho porque es como un espacio de cercanía con muchísima gente. Y es un testimonio lindo que la gente nos da, yo creo, porque, o sea, que la gente quiera seguir rezando, que la gente quiera seguir encomendándole su familia, su vida a Dios, o Sí, sea, que salga de su casa para ir a eso. hacer algo que yo en otro momento, que sé yo, diría, ¿por qué ridículo esto? Pero Ajá. que la gente siga confiando en este tipo de eventos, de momentos, Sí, es sí. un testimonio demasiado grande de fe en Sí, Dios. realmente esto que decías, el que yo tenga que salir de mi casa, el que yo tenga que moverme, movilizarme. Había gente de ciudades lejanas, hermano, ¿verdad? De repente, no sé, San Lorenzo, Ay, jue, Luque, Villa Elisa, ¿por qué no? qué loco. Capiatá. De diferentes lugares la gente se acercaba a ese día de bendiciones para poder recibir esta gracia, ¿no? Y sigo diciendo lo mismo, ¿verdad? Qué testimonio lindo, ¿verdad? Qué Sí, sí, testimonio sí, sí, de... Porque imagínate es reorganizar toda la vida del día para ir claro. a buscar la bendición de Dios. Eso es fantástico. Así que gracias. Si pasaste ahí sobre la avenida General Santos, o en este caso Perón, el sábado 3 de mayo, muchísimas gracias de corazón, ¿verdad? Seguramente tenés tu sticker así ahí 2025, vehículo bendecido. La gente, mucha gente nos mostraba así como que su Su colección colección de stickers. de stickers de los años anteriores, porque además esta fue la edición número 25, bodas de plata de De la bendición de bendición de los vehículos. Estoy autos. seguro que el Señor derrama como un plus, una gracia especial, Qué ¿verdad? buena onda, en Por estos serio. 25 años de perseverancia en esta actividad tan linda. Así que realmente una vez más a los hermanos, a nuestros formandos, a los A los colaboradores, colaboradores. a los Hubo servidores. gente que estuvo realmente desde antes de las 6 ya ayudando a colocar todas las cosas y permaneció hasta las 9 de la noche cuando Sí. cerramos la actividad. Esto es increíble, o sea, definitivamente, eh, junto con todo lo que fue pasando, que la gente se mueva en torno a las cosas de Dios, Sí, yo como hermano diría que es un testimonio demasiado grande para mí, ¿verdad? De exacto. ver cómo la Sí, gente sí. cree y se mueve en función a su fe en Dios. Totalmente. Y esto es el puntapié para un poco justamente recordar de qué nosotros estábamos hablando en los días anteriores. Estábamos Ujú. hablando del don, Del don. del regalo, ¿no? Del ofrecernos, porque antes hemos sido conscientes de que alguien a su vez se nos donó completamente, se ofreció plenamente por amor a nosotros y le llamábamos a eso el don, el El ágape, ágape. ¿verdad? El ágape. ¿Será que esa palabrita ya queda ahí resonando en las personas que nos vienen acompañando y que nos siguen? Escríbanos ahí en los comentarios a ver si ya más o menos tengo asimilado este concepto, esta palabra, el ágape, ¿no? Que Sí. significa don, entrega, pero no una entrega así nomás, medio mezquina, medio tacañamente, sino una entrega total, que es esto lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, ¿no? En esa entrega total de su vida. Y nosotros, en la medida en que podemos, creo yo, desde nuestras limitaciones humanas, claro, también, y eso era lo que decía, esta gente que nos ayudó, por ejemplo, el sábado, qué ejemplo y qué testimonio para nosotros, porque que nosotros hayamos estado ahí todo el tiempo, pues es nuestra misión, es nuestra Es labor, nuestro trabajo. es nuestro trabajo, entre comillas, y lo disfrutamos, lo hacemos de todo corazón y de verdad que sí.
Ahora, ¿qué hace que un hermano laico, a lo mejor un papá de familia, una mamá de familia, o había mucha gente joven también, ¿verdad? De repente se pase todo un sábado ayudando a los hermanos capuchinos en la bendición de los vehículos, ¿no? En fin, esto es un ágape, un don también, ¿no? Y es muy interesante pensar en esto, hermano Tomás, en lo que decías hace un ratito, ¿verdad? De este, qué importante va a ser que nosotros tomemos una palabra y Sí. demos vuelta, le demos vuelta, como le damos vueltas a las cosas que nos interesan cuando nos interesan, Exactamente, ¿verdad? Y sí, que esto vaya transformándonos un poquitito, ¿verdad? claro, O claro. sea, nosotros dentro de todo somos la religión de la palabra, ¿verdad? Ujú. La palabra que se hace carne, y si yo no tomo en serio las palabras que se me ponen sobre la mesa, si yo no les doy vuelta, si yo no las medito, no las mastico, no las saboreo, creo que hay gente que dice no las rumia Ujú. o rumía, no sé Rumiar. exactamente cómo se Rumiar, dice, ¿verdad? ¿verdad? Rumiar, Si sí. no nos quedamos A a masticar, sí, masticar, a ¿verdad? A saborear, saborear estas sí, palabras, entonces al final, ¿qué estoy diciendo yo? sí, ¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo yo? exacto. Que a veces decimos una cosa por otra, famoso la gente dice esto, ¿verdad? Decimos Ujú. una cosa por otra, haces una cosa por otra, se te dice, me proyecto, pienso vivir de un modo o hacer esto de tal manera, pero quizás a veces puede que mucho de lo que no conseguimos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de gente adulta, en el mundo, puede ser porque no nos tomamos las palabras en serio, con su justo valor, con su justa fuerza, y a veces, qué sé yo, nos quedamos trancados por la vida, ¿verdad? Estás tocando un tema sumamente importante, actual, delicado, creo yo, porque decís el valor de la palabra. Ujú. Y no nos estamos refiriendo a cualquier palabra nosotros al dialogar aquí, sino nos referimos a la palabra con Con mayúscula. mayúscula, a la palabra que es persona, ¿verdad? El verbo de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros. ¿Cómo vivimos, cómo asumimos esta palabra en nuestra vida? La palabra de Dios, la palabra que es Cristo mismo, ¿no? Verbo de Dios encarnado que nos habla, cómo impacta, cómo lo integro yo concretamente en mi día a día, en mis actividades, en mi jornada. Es una palabra que la vivo, es una palabra que la practico, es una palabra que me ilumina el sendero, ¿no? Para que cuando yo tenga que tomar una decisión, cuando yo tengo que hacer una actividad, cuando yo tengo que programar algo, esa palabra de alguna manera sea como una directriz para mí, o simplemente, qué lindo que fue el Evangelio del domingo, y qué bien que habló el sacerdote, me encantó, pero salí de la iglesia, salí del templo, salí de la parroquia, de la capilla, y en la semana, mis palabras son las que realmente mueven mi Sí. vida y mis acciones, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿qué palabras configuran mi vida? Exacto. ¿Verdad? O a partir de qué palabras configuro mi Mi vida, sí. existencia, mi vida. Eh, Estudiábamos en algún momento, hermano Tomás, te recordarás que algún que otro señor por ahí decía que nosotros habitamos el lenguaje, ¿verdad? O sea, a Sí, veces yo digo, qué original es mi idea, qué original lo que yo pienso, pero a veces yo simplemente estoy repitiendo, y esto lo vemos en nuestras conductas familiares, que me comporto igual que papá, que tengo el mismo layado ahí que no sé quién, que vos tenés el carácter de tu abuelo, o sea, es como decir que nosotros vamos repitiendo un poco lo que, lo que lo que se nos da en nuestro entorno. Y a veces creemos que todo es como muy original lo que venimos haciendo, pero a veces simplemente repetimos cosas que aprendemos, qué sé yo, en la tele, en la radio, en no sé qué cuánta cosa. Y simplemente nosotros son otras mentes, son otras personas, son otras palabras las que nosotros estamos dando. Y a veces no damos nada original. claro. Y vivimos como en este engaño, ¿verdad? De que estamos viviendo nuestra vida, pero con palabras, digamos, en minúsculas falsas, falsificadas o Con palabras truchas, prestadas, con podemos palabras decir, sí. prestadas, ¿verdad? En este sentido, entonces, justo hablando con el hermano José y cuando preparábamos este episodio, este programa, decíamos,
Qué interesante la palabra de Dios que se nos regaló, que se nos ofreció, se nos donó este domingo que pasó, hermano José, tercer domingo del tiempo de Pascua en este ciclo C. San Juan ciertamente nos explicaba un poquito ese encuentro por tercera vez, si Por no me tercera equivoco, vez. ¿verdad? Entre Jesús y en este caso sus discípulos. Ujú. Sí, creo que es uno de los pasajes más, no sé, evocadores, emotivos, Sí, tiernos. No sé, creo que para mí particularmente uno de los evangelios más fantásticos que existen desde la primera vez que lo habré escuchado allá cuando era un mitaí, ¿verdad? emocionante. Sí. Emocionante. Claro, por todas las características que San Juan va colocando Sí. de cómo se desarrolla. Seguramente se recuerdan ustedes cuál fue el evangelio de este domingo, o será que no, o será que ni te acordás cuál fue el evangelio. Vamos a ver un poco si nos escriben ahí, pero pistas y ayuditas, ¿no? De Jesús que de repente los apóstoles se habían ido, dice, a pescar en la noche, porque esta era la actividad que hacían, a la que se dedicaron toda su vida antes de encontrarse con Jesús, antes de que Él les diga, síganme, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Sí. O sea, de hecho lo encontraron a Jesús en ese mismo contexto, después de una noche muy larga, donde no hubo ningún tipo de pesca, ¿no? Allá en Cafarnaúm, Pedro cansado, Juan también y los demás, qué sé yo. Y de repente aparece como que un desconocido y les dice, tiren las redes hacia tal lugar. Y Pedro, pero ¿quién sos? O sea, ¿y por qué te tengo que hacer De caso? Piomá. De Piomá, ¿verdad? Pero en el corazón siento un impulso que, bueno, si vos lo decís, aunque toda la noche estuvimos ahí sin pescar nada, lo haré. A ver, ¿qué pasa? Y bueno, y se llena de peces las redes, casi se rompen, vienen los demás, otras barcas, y ellos asombran. Y Jesús es en ese contexto que les dice, bueno, a partir de ahora yo los haré pescadores de hombres, y como que empieza allí la historia, ¿no? De amistad, empieza la historia del maestro, de los discípulos, ahí empieza como que todo, ¿no? Y en este tercer domingo de Pascua que hemos visto, ya Jesús resucitado, es como si fuese, o como que se repita un poco esa misma historia, pero interesante también ver que al principio los apóstoles como que no saben quién es aquel hombre que los saluda, muchachos, tienen algo para comer, qué sé yo. Sin embargo, por las características de quien hablaba y el corazón de quienes escuchaban, de repente hay uno que dice, es el Señor, Es el hermano Señor. José, ¿sí? ¿Cómo será que Juan, qué es lo que hace que Juan de repente por ahí pueda haber dicho eso? Dice, leía un comentario este domingo justamente como curioso por el Evangelio, y el autor un poco que leía decía de que este capítulo final, el 21 del Evangelio de Sí, Juan, es como una especie de conclusión simbólica del Evangelio. ¿Y por qué conclusión simbólica? Porque los discípulos en el mar ya estaban en el mar del mundo. No, en el ajá, mar del agua del mar. O claro, sea, sí, tipo sí. Pedro dice, esto creo que sirve perfectamente como gancho para entrar un poco y conectar con nuestro tema, porque Pedro dice, vamos a pescar. ¿Y qué vamos a pescar así Sí, simbólicamente? Vamos a pescar los hombres que el Señor nos mandó, claro, porque Jesús ya les había dicho, ¿verdad? Vayan y bauticen y hagan que sí, todos los pueblos, ¿verdad? Que sí, mis discípulos, ¿verdad? Entonces ellos van al mar del mundo, dice el padre Fausti cuando comenta este evangelio, y entonces ellos van, ellos procuran toda la noche que tiene en el Evangelio de Juan una carga simbólica, sí, sí, porque sí. de noche Judas se va y lo entrega al Señor, lo vende, etc. En esa noche oscura del alma, imagínate qué lindo pensar que Pedro en su noche Ujú. igual le dice a sus amigos, vamos a pescar, vamos a hacer la tarea que el Señor nos envió. No es vamos a esperar que salga el sol cuando estemos todos felices, no. Sí, Vamos. Y son felices. 7 los, los que Los que van. van, sí, O sea que él exactamente. decía también el padre que ya las 7 iglesias, la plenitud de la fe creyente Sí, es la que acoge, o es la iglesia toda la que va a pescar.
guiada por Pedro, ¿verdad? Claro, claro, qué lindo. Pero Pedro va con el imperativo del Señor que le dice que tenía que ir al frente. Pero cuando el Señor se pone a la orilla, que es como la tierra prometida, dice él, Sí, ¿verdad? Porque ellos están en el mar del mundo, en la noche. claro. Imagínate estar en el mundo de noche, no es nada simpático, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos el mundo, ¿verdad? Alejado de Dios, distante de Dios, podríamos decir que no piensa en Dios, ¿verdad? Y aparte, junto a esto pensamos otra vez en la noche, Claro. ¿verdad? Donde más caótica toda la cuestión. Allí estaban los apóstoles del Señor, Sí, los enviados del Señor, ahí estaban trabajando. Entonces Pedro muy concentrado en el trabajo que no le da para reconocer al Señor. Entonces dice, el discípulo amado, ¿verdad? Que siempre se dice que es Juan, pero otros dicen que somos todos nosotros, porque Jesús no es que le ama a Juan nomás y todo esto, claro, claro, pero sí. justamente el que hace la experiencia del amor cercano, no solamente el de la obediencia formal, impetuosa y tal como Pedro, es el que puede reconocerle al Señor. Sí, ¿Verdad? El que puede levantar un poco la cabeza e intuir, como cuando también con Pedro llega y dice, vio y creyó, vio y creyó. ¿verdad? Exacto. Cuando llegan al sepulcro. Entonces, qué lindo, digo yo, pienso, me impactaba mucho este comentario de, de este trabajo que leía este domingo, donde en medio ya de ese trabajo como nosotros, porque yo creo que a nosotros nos pasa esto, hermano Tomás, de que podemos estar bendiciendo autos a full un sábado, cuereí, ¿verdad? Desde de nochecita, porque Desde a la la madrugada, oscuridad, de la sí, sí. oscuridad hasta la oscuridad, ¿verdad? Pero nosotros no le vemos al Señor, ¿verdad? Tranquilamente podemos ser como este Pedro que está ahí trabajando a full, Claro, claro, pero sí, sí. no le vemos, o sea, estamos nomás ahí por obediencia formal, ya chupé. Pero no le vemos, no tenemos experiencia de Dios más, solamente la experiencia del brazo cansado, de la voz de la garganta que se nos secó. Lo mismo puede Sí, ser un padre de familia, un matrimonio, que estamos ahí intentando llevar la cosa por delante, pero no claro. hacemos experiencia de Dios. Exacto, sí. Entonces, tiene que haber de entre los siete alguien que diga, Ahí está ahí está el es el Señor, Señor. es el Señor, Es que el lo Señor, sí, reconozca, ¿verdad? sí. Qué increíble, ¿no? Interesante esta postura del el que ama, el discípulo Sí, amado, el que se sienta amado y el que ama es capaz de reconocer, ¿no? De reconocer al Señor. Muchas veces pudiéramos también nosotros ser trabajadores incansables en la en la viña, viña. pero si no amo auténticamente, se me puede pasarme como muy desapercibida la presencia del Señor, Sí. ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco Y yo creo que el- podemos sumarle a la figura de Pedro y Juan las figuras de Marta y de María, ¿verdad? claro, claro, también. De como en los que estamos así impetuosamente trabajando, haciendo, moviendo, Sí, pero Jesús va tranquilamente, ni corto ni perezoso, y le dice, esta que se quedó a mis pies, esta que no hizo nada, esta que no movió un dedo, eligió la mejor parte y esta parte no le será claro, quitada. claro. Y ahí podemos pensar cuántas veces nos sacan de una función, de un cargo, se nos cambia el párroco, dicen ya no vas a ser más la tesorera, ya no vas a ser más la presidenta de tu Legión de María, ahora ya no vas a guiar más el grupo de oración, se te quita tu lugar donde vos podías hacer algo, pensé que el mundo se te desmorona. Claro, Y claro. tengo un recuerdo muy, muy vivo aún de cuando yo era niño, íbamos a un grupo de la comunidad, ¿verdad? Sí, Íbamos a un grupo, había una figura preciosa de un señor, ¿verdad? sí, Que guiaba, que acompañaba todo. Después desaparece el matrimonio, ¿verdad? Era un matrimonio que acompañaban todo. Era el señor un carpintero, muy buen carpintero. Trabajaba para todos los del barrio, la comunidad y todo, ¿no? Se fue, cambió de iglesia. ¿Quién sabe qué habrá pasado? No sé, si algo le ah, habrá desilusionado, si no sé, perdió. No sé qué pasó de él, ¿verdad? Pero sí, quiero decir nomás que a veces, para tomar este ejemplito, a veces se nos cambia un poquitito la lógica de lo que venimos haciendo, se nos quita el dulcecito que nos mueve en la comunidad, tal claro, vez, claro. y nosotros simplemente pasamos a hacer estas cosas, o dejamos de ir a la iglesia, o buscamos otra comunidad cristiana, tal vez no católica, o dejamos de activar en nuestra parroquia, ¿verdad? Sí, Y simplemente ¿por qué? Porque
se nos quitaron los platos que lavar, como si a Marta se les quitasen estos platos, ¿verdad? Tal cual. Y perdemos todo. Sin embargo, María, ¿verdad? Por pensar un poquito en ella, la que eligió la mejor parte y no le será quitada, a veces es muy poco tenida en cuenta. Ujú. Qué genial. ¿Y cómo enlazamos un poquito entonces con el tema que tenemos hoy? Estas figuras, Pedro, Juan, Marta, María, el trabajo del día a día, lo agitado de nuestras vidas, con espacios adecuados de escucha o de posibilidad de dejarnos amar y de amar también al maestro, o cuando no hay una armonía entre estas dos actitudes, por ahí, ¿qué peligros será que aparecen o qué consecuencias hasta podría tener eso en nuestra vida práctica, hermano José? Hermano Tomás, nosotros para llegar hoy a esta tercera semana de Pascua, Sí, tuvimos que transitar consciente o inconscientemente, en piloto automático o viviendo cada día, sí, tuvimos que transitar el tiempo de Cuaresma exacto, con la Semana Santa. sí, Eh, y en la Semana Santa tenemos como una figura súper importante, que es María, la que contempla a su Hijo hecho pecado en la cruz, ¿verdad? El que tomó todos nuestros pecados y se dejó clavar con estos sí. pecados en el madero, como rezábamos. Yo creo que nosotros para entrar un poquitito en este tema, eh, haciendo mucha oración, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo, la de los santos, la de la Virgen misma, la de San José, ¿por qué no? También, obviamente. Creo que la primer cuestión que nos toca para entrar en esta cuestión del ágape es tener un poco la valentía de María, no para mirar los pecados del otro, Ujú. sino para pararnos también con la suficiente valentía a mirar nuestro propio pecado, a mirar quién yo soy y quién yo soy como persona que también ha cometido faltas en su vida. Mm, ¿Verdad? Seguramente todos tenemos nuestras historias de pecado, tal cual. historias de pecado donde nosotros hemos pecado una vez y nos ha marcado muchísimo, pecados que sistemáticamente fue haciendo daño a uno, fue haciendo daño a nosotros, fue haciendo daño a la comunidad, pecados que nadie sabe ni siquiera que tenemos, pero que los llevamos ahí muy interiormente en nuestros corazones. ¿Y por qué digo esto, hermano Tomás? Porque cuando terminan de comer los discípulos, los amigos de Jesús, Ujú. cuando él les dio el pan y el pescado, se genera este diálogo entre Jesús y Pedro. Exacto. Y acá todo gira un poco en torno a este Pedro que en esta conversación eh, va haciendo un proceso, podríamos decir, de sanación y salvación y recuperación de su identidad más profunda. Porque empieza el Evangelio haciendo alusiones al primer nombre de Pedro, que es Exacto. Simón, Y incluso le dice Simón, hijo de, hijo de ¿verdad? Juan. Hijo de Juan, sí. ¿Verdad? Después, y en este diálogo, después este Simón va transformándose o recuperando su identidad de Pedro. Esto que Exacto, cuando en sí. el versículo 1, en el Ujú. capítulo 1 quizás, o al principio, en los primeros capítulos del Evangelio, Juan, para no fallar, ¿verdad? En los primeros, Sí, es cuando le dice, cuando Andrés le lleva, le dice, tú eres Pedro. exacto. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces, en este diálogo entre Jesús y Pedro se va dando este camino de sanación de un Pedro que tenía demasiada conciencia de su pecado delante del Señor, Claro. ¿verdad? Entonces, cada uno, y yo creo que esta es la tarea difícil, por eso quizás nos cuesta ser María, porque cuando le contemplamos al Señor no podemos dejar de ser conscientes de la distancia que hay con Él, Claro. ¿verdad? Y de una distancia que sí, claro, vamos acercándonos, vamos poco a poco, tipo, acercándonos al Señor,
pero sería muy idílico, muy tonto, muy no cristiano pensar en que de repente no hay este caminito o camino largo, este tapepoí, este camino estrecho que nos va llevando poco a poco al Señor, ¿verdad? Entonces, creo que la primera cuestión que nosotros tenemos que dejar en claro a la hora de transitar o de hacer la meditación del día de hoy es de tener plena conciencia de que este diálogo entre Jesús y Pedro no es como este diálogo donde hacemos de lado una parte de nuestra vida y presentamos nomás esta dimensión linda y simpática y agradable delante de Jesús, sino que no. Pedro y Jesús son conscientes de lo que cada uno es y dialogan a partir de esto, con todo lo que son. Por lo tanto, necesito yo colocar delante de la presencia del Señor mi historia desde lo más genuino, desde lo más original, y lo más original y lo más genuino tiene que tener también sus experiencias positivas y negativas. O sea, eso tengo que presentar, ¿verdad? Digamos, tristezas, pecados, limitaciones, como también seguramente todo lo que vamos conquistando también en el día a día, pero qué interesante ser como muy, muy auténticos ante la presencia del Señor, colocar sobre todo también mis heridas, asumirlas delante del Señor desde lo más profundo, desde allá, desde el origen de mi historia, para que lo reconocido pueda ser también redimido, ¿no? Redimido, Ujú. claro. Yo creo que acá esto se aplica así de una manera fantástica, ¿verdad? Eh, y acá es donde nosotros entramos, creo, hermano Tomás, a, en estas trampas del mundo, ¿verdad? Sí, Porque queremos presentarnos delante del Señor como si fuera Él uno más de la gente con la que tratamos y rezamos delante de Él como el fariseo, yo que soy perfecto, yo que soy no sé qué, yo que tal cosa. No es para hacer así como apología a mis limitaciones, a mi pecado, sino en la justa medida reconocer de que yo soy criatura, soy falible, soy frágil y no soy un superhombre, una supermujer, un salvador de todo, porque, qué sé yo, porque ahora está como muy de moda, ¿verdad? El ser super papá, super mamá, super hijo, super no sé qué, super no sé cuánto. Y a veces entre esta idea de ser el super lo que fueres, nosotros estamos poniendo debajo de la alfombra o escondiendo en un roperito muy particular eso que exactamente nos hace únicos, que somos gente frágil. claro, Y que claro. nosotros somos gente de cuya fragilidad se enamora el Señor. Mm, qué ¿Entendés? lindo, Entonces, qué lindo. entonces yo digo nomás, si yo no le presento mi fragilidad al Señor, ¿a partir de qué me relaciono con Él? Por eso debe tener algún sentido muy especial y un significado muy profundo que cuando Jesús inicialmente le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le veo nomás yo a un Pedro así impulsivo como fue toda la vida, como que sin pensarlo dos veces, que se le dice, Señor, claro que te quiero, sí, vos sabés que te quiero, claro que sí. Tas, ¿viste? De esas respuestas automáticas que a veces Automáticas. tenemos acá en los clichés, ¿verdad? Eso, esa especie de frasecitas ya armadas que alguien nos pregunta y para salir del paso ya decimos, porque ya está eso ahí. Pero a Jesús no le engañamos, a Jesús no le engañamos con esto. Entonces, él parece que dice, a ver, Pedro, vamos a profundizar un poquito más. Y vuelve a preguntarle por segunda vez, ¿no? Y la actitud de Pedro parece que empieza a cambiar a medida que Jesús le va preguntando. Pero yo me imagino nomás algo así, la actitud de Pedro, y pensemos si hacemos como una lectura contemplativa de este evangelio que por sí es esto, ¿verdad? Mirándole Jesús a Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Sí. mirándole Jesús así como mirándole más allá de los ojos que seguramente estaban brillando, Ujú. los de Pedro, pero Jesús mirándole más adentro Claro, y claro. diciéndole a él, sí, Señor, tú sabes Sabes que que te te quiero. quiero, Ujú, tú sabes que te quiero. ujú. Y en una tercera vez, ¿verdad? Donde ya
Pedro se desarma, ¿verdad? Pedro Claro. hace como una profesión de fe, Ujú. su credo personal, podríamos decir, no sé si ahora te estoy diciendo una barbaridad, pero Señor, tú lo sabes todo, o sea, vos sabes qué pasa delante mío, dentro, o sea, qué pasa dentro mío en su mayor profundidad, Ujú. y sabes hasta dónde y desde dónde te puedo querer, ¿verdad? Claro, O sea, claro. vos sabés el largo, el ancho, el alto, lo profundo, todas las dimensiones Sí, de mi amor, de mi exacto. querer. Ujú. Qué fuerte un poco, imagino nomás yo ese proceso, porque hablamos como de un proceso de sanación, proceso de salvación, ¿no? De recuperación, decías un poco vos. En esas tres preguntas consecutivas que hace el maestro a Pedro, como que dándole la oportunidad, a ver, Pedro, no quiero tu impulsividad, no quiero tu superficialidad, no quiero tus respuestas ya prefabricadas. Quiero que hurgues en lo profundo de vos y verdaderamente me digas si me amás y si vas a ser capaz pues de que ese amor se dé hasta en las últimas consecuencias, porque ahora que sos joven, ¿no? Viste que el diálogo continúa y continúa con eso. Mientras seas joven, te vestirás e irás a donde quieras, pero llegará el momento en el que otros te atarán, ¿verdad? Y te llevarán incluso a donde no quieras. Y mi hermano, mi hermana, hermano José, cuando es tan fácil decir que amamos a Dios cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo, cuando las cosas están en su lugar, o no sé, cuando me encuentro ahí en la iglesia, en la parroquia, en el templo, arrodillado ante el Santísimo, en la misa, es como que hay una euforia, ¿no? Pero luego en el día a día, cuando algo se me sale fuera de control, cuando me comparten un problema familiar, un problema laboral, cuando se me complican las situaciones, ¿no? Tomás, Pedro, José, ¿me amas? Aún aquí, aún en esta circunstancia, aún en este momento dramático, qué sé yo, doloroso, desagradable, ¿aquí me amas? Y yo pensaba mucho este domingo en esto, hermano Tomás, tengo que confesarte porque Yo te absuelvo. porque, como Mario, hermano Mario Osvaldo tantas veces dijo, le damos tantas acepciones falsas a la palabra amor, que creemos que cualquier cosa, porque nos brota de cualquier modo, eso ya es amor, Sí, ¿verdad? Y esta es una palabra muy delicada, porque compromete nuestra vida, ¿verdad? El amor, o sea, recuerdo así como si fuese ayer una clase de literatura en el colegio donde la profe decía, amor etimológicamente es mor, muerte, y a como una preposición, no sé, negativa o algo así, no sé cómo se dirá, que es como sin, ¿verdad? Entonces sin muerte, o sea, el amor es vida. Pero nosotros a veces, ¿verdad? Y esto me acuerdo, así que a muchos nos volaba la cabeza cuando escuchamos esto, ¿verdad? claro. Eh, entonces, decir amor por amor a cualquier cosa estamos poniendo en juego nuestra propia vida. Claro. Y a veces a los que vivimos en la iglesia, ya siendo religiosos o como gente que sirve en una comunidad, como personas que estamos consagrados a algún tipo de servicio, ya con la familia o en algún otro ministerio, es demasiado fácil decir que amamos cuando tenemos la pelota en nuestra cancha. Ujú. Y yo creo que a veces podemos entender esto cuando eras joven, eh, vos hacías lo que querías, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entender, haciendo como una especie de metáfora y ahí, una pequeña comparacioncilla, cuando nosotros tenemos el vigor y la fuerza en nuestra vida de fe, es fácil decir, hacemos con nuestro amor o damos el amor como nosotros sentimos que tenemos que hacerlo, con un ímpetu muy auténtico, muy original, pero saliendo un poco de esta fase, cuando vamos madurando en la fe. No necesariamente tenemos que llegar a los 60, 70, 80 años, pero cuando maduramos en la fe, sea que tengas 20, sea que tengas 30, sea que tengas 40 o tengamos 40, eh,
vemos que ya nuestra propia fe, o por nuestra propia fe, se nos lleva a donde no queremos. Claro, ¿Verdad? claro, sí, Ya sí. por nuestra propia fe, ya Dios dispone de nosotros de un modo que desestabiliza toda esa estructura, ese castillo de naipes que tal vez alguna vez construimos, y Él viene y echa todo por tierra. No es ni el demonio ni el mundo, sino que es Dios mismo que a veces se encarga de desestabilizar todo. Sí, Y nos ponen aprietos. O sea, y acá es donde podríamos conectar, y comentar un poco de que en este evangelio Jesús le dice primeramente a Pedro, me amas. Y dicen que la palabra griega que usa Jesús es ágape. O sea, el término que usamos ahora en estos días, me exacto. amas con un amor que se da y se va a dar gratuitamente y va a ser un amor que se expresa en el servicio. Y Sí, Jesús le dice, Señor, yo como amigo lo que te quiero y nada, ¿verdad? Parecen dos cosas medio como que se van, no tienen que ver una cosa con la otra. quizá O sea, como niveles sí, distintos, más o menos, porque ¿no? onda, si estamos hablando con un amigo y yo le digo, che, yo, ¿me amás, pero, verdad? ¿Me amás? Y sí, Claro, claro, te amo. O sea, respondemos con la misma palabra. claro, claro. Pero Pedro no. Pedro responde con otra. Ujú, Entonces, es como que parece en este diálogo también Jesús va dándole a Pedro, eh, a su respuesta, ujú. esas cualidades del amor que se da, como el que se dona, el que sirve, el que se deja llevar por el amor, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y en esa respuesta que Jesús le va dando también a un Pedro que contesta, Jesús una y otra vez como que no varía en la misión que le encomienda a Pedro. No, Apacienta mis mis ovejas. ovejas, ¿verdad? Yo te voy a ir, qué sé yo, sanando, fortaleciendo, pero la misión es la misma, Claro. ¿no? Apacienta mis ovejas. Sí, no es que porque yo esté más enfermo o menos enfermo o más con un rencor o con una falta de perdón que va a cambiar mi misión o por eso voy Exacto, a, sí, sí. qué sé yo, no O tiene, que Jesús va a esperar de nosotros primero que seamos santos para después encomendarnos una misión. La que Él tiene, la tiene y es esa. Y nos la confía. Estemos como nos encontremos, claro. que luego podamos dejarnos fortalecer, esclarecer, sanar, liberar por Él. Ya está un poco en nuestro sí también de cada Sí. día. Y, y, y decíamos que necesitamos colocar nuestro pecado delante porque si empezábamos diciendo que Pedro tenía muy delante suyo las 3 veces que negaba al Señor, es como que parece que Pedro también va haciendo su vía crucis personal. Ujú. Porque si él iba caminando con su pecado, él necesariamente necesitaba un poco también como las 3 noches o esos 3 días que Jesús está sepultado, hacerle las 3 preguntas Ujú. para luego quedar plenamente sano y profesar su fe, como un hombre que también resucita, Claro, claro. como un hombre que también es sanado, como un hombre que también es sanado, pero sanado realmente y él está convencido de que fue restaurado por el Señor. O sea, no, que si, sí, yo creo, pero en el fondo yo es como que siento que todavía no sé, eh, no sé si me doy a entender, ¿verdad? Es como que Claro. a veces ya nos vamos a la confesión, ya se nos perdonó el pecado, pero Ujú. igual seguimos teniéndolo allí. Y esto no es, hermano Tomás, yo creo, como para decir de que en un simple dialoguito de media hora yo tengo que quedarme sanado. O sea, en este proceso de las preguntas de Jesús, estas 3 preguntas pueden durar toda Toda la nuestra vida. vida. Exacto, sí, sí, totalmente. O sea, Sí, no responde a un inmediatismo o no es que Jesús nos está diciendo acá en un santiamén, en un segundo, en 3, 4 momentos, en 3, 4 direcciones espirituales o lo que sí. sea, ahí ya va a estar. No, esto, Claro, y comprendamos esta clave de entendimiento, de cómo comprender que vos nos decías al principio. San Juan en este último capítulo, ya más que referirse al hecho concreto, quizá de un Pedro que estaba ahí, que sucedió esa actividad, nos está como que hablando un poco a nosotros que estamos en el mar de nuestras vidas, ¿no? ujú, Entonces estamos haciendo camino, quizá en medio de nuestras noches
en medio de las noches de nuestras vidas, que pueden ser cortas, breves, medianas, largas, muchas cosas se pueden extender a lo largo de nuestra vida. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo es que Jesús continuamente nos viene también Totalmente. a preguntar, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué sé yo? Tengo 20 y piquito años de haber ingresado a la vida capuchina, por compartir un poco algo más personal, ¿no? Recuerdo que el día que a mí me dijeron que ingresaba con los capuchinos, fue así el día más feliz de mi vida. Salí tan contento y tan ansioso de lo que iba a venir que incluso me agarró una gastritis. Pero de la alegría, interesante fue, ¿verdad? ¿Y ya te curaste de esa Sigue gastritis? todavía. Yo dije, acá ya está. O sea, me dijeron, ingresaste, señor, deja mi cargo, yo, Tomás, te voy a volver a preguntar un poquito más tarde, ¿me amas, verdad? Y se fueron dando circunstancias muy exigentes a lo largo de mi proceso de formación, en mi noviciado, unas situaciones así muy dolorosas, etcétera. Tomás, ¿me Me amás? amas. Ah, yo mismo voy viendo, yo estoy haciendo esta exégesis o hermenéutica o lo que sea, ¿verdad? Ahora que estamos compartiendo y probablemente y Jesús en este tiempo, en estos años, en el aquí, en el ahora, me sigue preguntando, ¿y qué tal? ¿Me amás? ¿No? Y estoy, me interpela eso a que yo luego tenga que dar también hoy una respuesta. Y estoy seguro de que hasta que Él quiera, mientras estemos por aquí, seguirá esa pregunta, ¿me amás? Y ojalá que como Pedro podamos cada vez conforme pasa el tiempo, ¿no? Nuestro sí, Señor, tú sabes que te amo, sea un poco más convencido, un poco más maduro, un poco más también podemos decir real o sobre todo auténtico, ¿no? Auténtico. Y Sí, creo que ese es el camino, o sea, recordando el pasaje este donde Jesús sana al paralítico y le dice, toma tu camilla sí, y vete con ella, más o ajá, menos. claro, claro. eh, Pedro no es que se olvidó de que él le negó a Jesús, sino que sabiendo de su capacidad demostrada con actos muy concretos de que le negó al Señor, el Señor también le demostró a él concretamente que le perdona. Entonces no es que a veces vamos a borrar una cosa de nuestra vida y esto nunca existió. No, existió, existe y Claro. esa es la prueba fehaciente, como el sacramento, ¿verdad? Como la muestra clara de que el Señor nos perdonó y nos va a perdonar siempre. O sea, esto no quiere decir que por eso vamos a negar y no y tal, no, Claro. para nada. Pero es que también nosotros vivimos como una religión de pensamiento mágico, una religión así como muy esotérica, tentada a veces, y es como que estas cosas no existen, estas cosas ya pasaron, estas cosas ya, que es como que queremos sepultar, queremos flashear de nuestra cabeza, de nuestra memoria, determinadas cuestiones que de repente hacen a nuestra identidad, hacen a nuestra historia, y es un poco ese lugar donde se alojó la gracia y Dios a partir de esto fue obrando, fue transformándonos y fue dándonos nuestra auténtica identidad. Ujú. Qué lindo un poco este pequeño compartir y este pequeño reflexionar a partir del Evangelio del domingo, ¿no? El ágape. Pedro, nos decía el hermano José, ¿estás dispuesto al ágape, al donarte también por mí? Porque esa es la traducción, decía, Ujú. ¿me amas? En el original significa, o sea, ágape. Agape. Decíamos acá entre, o sea, Jesús le pregunta a Pedro si le agapea, pero Ajá. eso es como un lenguaje muy nuestro, nos damos licencia para usarlo de esa manera, Para usar para usar irresponsablemente la palabra. irresponsablemente la palabra. Seguramente algún profesor de Sagrada Escritura escucha esto, Ojalá que no nos esté viendo ninguno, por favor. exacto, y nos estirará de la oreja, pero en nuestra limitación, entender que por eso un poco quisimos traer este Evangelio del domingo, porque está ahí metida la palabra ágape, ¿verdad? En esta pregunta del Señor sobre si Pedro lo ama. ¿Estás dispuesto a dar generosamente
tu vida por mí. Y por ahí, claro, Pedro le contesta, quizás está con el deseo, ¿verdad? Pero todavía en un nivel, como bien decías, claro, Señor, que quiero estar contigo, que quiero ser tu amigo, que quiero, viste, como que esa parte linda del estar y del caminar con Dios. Pero, o sea, una vez más, como vos decías, tampoco es que el camino de la fe tengamos que hacer apología de que tenemos que sufrir y de que No, en la fe es luego el martirio como tal. No, definitivamente Dios no nos quiere que vivamos, no sé, lastimados, lacerados, con tragedias y con peripecias en la vida. Nos quiere felices, nos quiere plenos, nos quiere libres, ¿no? Pero Dios es más que consciente de que en la contingencia de este mundo donde vivimos, pasan cosas, como dice por ahí la gente, pasan, pasan cosas y a veces cosas que salen de nuestro control, de nuestro poder, situaciones adversas, las adversidades, qué sé yo, las agitaciones del mar, o sea, ese mar, volviendo un poco a toda esta escena, el mar, la noche, la pesca, la barca, de repente el mar, como que de un momento a otro, de estar en calma, de estar muy en paz, las aguas se empiezan a agitar, ¿no? Y bueno, y cuando las aguas se agitan, eh, lejos de que, no sé, ¿será que Dios me está castigando, Dios se olvida de mí o no sé qué? Dios lo que hace es tomar, digamos, el timón. Jesús está en la barca y Él tiene potestad incluso para decirle a esas aguas embravecidas, cálmense. Eso es lo que no nos tenemos que olvidar nunca, pero a veces del primero del que queremos olvidarnos, cuando un vientito en contra sopla, parece que de Dios, o sea, no sé, el ser humano es un poco así, es como que, y entonces ya no quiero rezar, ya no me quiero ir a la iglesia. Mucha gente a veces, por causa de una adversidad, se enojó con Dios, se enojó con Dios, se apartó de la iglesia, no quiso saber nunca más nada, se quedó rabiado con la fe. Y qué triste que es eso, ¿verdad? Porque la fe en realidad está para sostenernos justamente sí que en esos momentos, ¿verdad? Cuando sentimos que nos vamos así cayendo a pique en una especie de profundidad oscura y que parece que no tiene fin, eh, llega el momento en que la fe es la mano de Dios que nos sostiene y nos dice, no mi hijo, no mi hija, hasta aquí, tranquilo, tranquila, yo te sostengo y yo te ayudo a salir y a levantarte, pero confía en mí. y lo peor de todo, hermano Tomás, es que nosotros podemos ser eso, ¿verdad? De que cuando hermano Tomás habla, cuando hablas de que hubo gente que perdió la fe y se enojó con Dios, todos estamos expuestos a esa cuestión, Absolutamente, ¿verdad? O sí. sea, tipo, no es que sea un católico o una persona de segunda clase o No, segunda no, no. categoría, no. Es un ser Y esto humano que nos, tiene su realidad. y esto yo creo que nos pasa a todos y muchos de nosotros eh, somos como, no sé si era el Papa Francisco o quién o dónde, que decían que éramos como ateos funcionales, ¿verdad? En el fondo nosotros no somos ateos, no creemos, o sea, en el fondo, no sé, estamos acá porque estamos tal vez, pero para decirnos más, hermano Tomás, que, eh, a ver, voy a una cuestión medio absurda, medio tonta, pero creo que vamos a entender, ¿verdad? A muchos nos habrá pasado, a mí me pasó un montón de veces, que cuando hacía alguna tontería de niño, de mi taí, mamá ya no sabía más qué hacer, entonces vas a hablar con tu papá. Vamos a esperar que venga tu papá, que venga al trabajo y vas a comentarle a él lo que hiciste. Sí. ¿Verdad? Entonces, que si yo rompí algo, le pegué a mi hermanito, ensucié alguna cuestión por ahí que no tenía que ensuciar, qué sé yo. Cada uno ya sabrá lo que hizo, vos sabrás tus cuestiones por ahí también. Entonces, cuando viene papá y se te pone delante y dice, mi hijo, ¿qué hiciste? Él no te pide que inventes nada. Papá nunca me pidió que inventara algo, pero yo entre que llorar, entre que no querer reconocer, entre que no sé qué cuánto, pero ¿qué es lo que te está pidiendo? Que le hables de la realidad nomás, de los hechos, del caso, de lo que pasó. Claro, la Entonces, situación. de la situación. Entonces, lo que a nosotros yo creo que podríamos decir, y creo que no voy a decir ninguna barbaridad, es que sin Jesús, sin este diálogo de sanación, salvación con Jesús, sin esta aproximación a Jesús, nosotros nos estamos alejando de lo real.
de la realidad, de la vida verdadera. ¿Verdad? Entonces hablamos en otros encuentros, en otras meditaciones, de que a veces nosotros le convertimos al prójimo en ídolo. Sí. Y a veces nosotros convertimos nuestra vida en ídolo. A veces nosotros convertimos toda nuestra vida en una feroz idolatría, ¿verdad? En una idolatría donde a veces el Dios soy yo, o mi Dios es mi papá, o mi Dios es mi esposa, o mi Dios es mi amigo, o mi Dios es mi hijo. Entonces cuando se nos quita, y esto es real, pues no es real. No es real, o sea, vamos a ser francos, no es real. Entonces cuando se me quita el hijo, cuando se me va el marido, cuando mi esposa, no sé qué, se enferma, o que lo que sea que pase en nuestros entornos, o cuando yo me enfermo, o cuando pierdo mi trabajo de mis sueños, ¿verdad? No precisamente que esto nos tenga que ser dramático, pues es todo lo dramático que tiene que ser, pero simplemente que sin darnos cuenta, por debajo de nuestra razón y de nuestras lógicas, nos mintieron tanto y nos mentimos tanto que convertimos aquellas realidades en realidades divinas. Claro, claro. Entonces, allí la cuestión se tornó irreal. Entonces viene Jesús, se acerca a la verdad, se acerca a este Señor que me prepara el pescado, me prepara el pan, me prepara su cuerpo y su sangre, su palabra, podríamos decir, y nosotros estamos lejos. ¿Por qué? Porque nos es cómodo mantenernos en nuestro mundito ideal y real. Entonces, de eso tenemos que sanar, tal vez. ¿Verdad? De un Jesús que va diciendo, me quieres, pero un me quieres que va haciendo, tocando cada vez más lo más profundo, lo más real. Y decíamos, este Simón termina siendo llamado Pedro. O sea, ¿a dónde me conduce esta sanación? A que yo le responda a Jesús desde lo más íntimo, desde lo más real que soy yo. ¿Verdad? Y vos decías bien, o sea, Pedro responde primero desde lo superficial. Tal vez Jesús lo que quiere hacer con nosotros a lo largo de nuestras vidas es que nosotros vayamos dando respuestas cada vez más reales, claro, y no más mañosas. Y sí, y respuestas reales y luego también actitudes cada vez más radicales, hermano José. Yo tengo que ir notando también en mi vida, a medida que pasan los años o a medida que yo voy creciendo en la fe, no importa, como decía, si tengo 18, 20, 25, 30, 40 o 50, tengo que hacer una evaluación seria, mirarme un poco y decir, como hace mucho por ahí a veces en las redes sociales, ¿qué le diría yo a mi yo al yo de mis 20 años o viceversa, ¿no? Pero si yo miro al Tomás de hace 20 años atrás y a la fe que profesaba y al modo en que vivía mi fe, y me miro hoy, puedo decir concretamente que crecí, que estoy más fortalecido, que estoy viviendo con más seriedad mi vida de fe, o no, ¿verdad? O hoy las excusas de las exigencias de la vida, mira que suelo escuchar también bastante, y no es para cuestionar a nadie, pero simplemente uno escucha. Yo era catequista, hermano, yo trabajaba como coordinador en mi capilla, yo era, en fin, del ministerio de música o lo que sea, pero después me casé, tuvimos los hijos y nos fuimos alejando. Y entonces, y yo hace rato que no estoy más integrando no que necesariamente tengas que estar haciendo algo dentro de la iglesia, pero digo, a veces las actitudes, es verdad, encuentro como que la excusa perfecta para decir, por este motivo, tema a Dios en mi vida un poco de vez en cuando nomás. Ahora ya tengo prioridades. Porque ahora tengo prioridades. Y ahí es donde tendríamos que ser muy incisivos. Y a lo mejor muchos dirán, sí, pero ustedes, hermanos, no tienen hijos, no tienen esposa, no tenés, no sé, tus responsabilidades, etcétera. No importa, en cualquier vocación, Dios es Dios para todo, para el religioso, para el laico, para el consagrado, para el casado,
para todos es Dios, ¿verdad? No hay un nivel de Dios especial para nosotros, aunque la gente diga, a ustedes Dios les escucha más luego y no sé. No, eso es otra falacia también. O sea, Dios está para todito y de la misma manera, no hace acepción de personas, nos dice incluso la palabra. Pero, ¿por qué tiene que llegar a nuestra vida ese momento en el que yo me doy, entre comillas, como vacaciones de Dios y encima pongo como excusa familia, trabajo, compromisos, estudio, no sé qué? Pero hay, si de repente pasa algo justamente con ellos, ¿verdad? Y ahí viene, le cuestiono a Dios, o ahí quiero correr para pedirle que sane, para que vuelva, para que recomponga y tal. ¿Será que es necesario esperar a ese tipo de tribulaciones de la vida para que yo hoy me pueda cuestionar un poco o hoy pueda decir, bueno, me posiciono, Señor, y te pido que mi fe sea un poquito más auténtica cada día conforme a la experiencia de Pedro en este evangelio? Yo creo que podemos ir terminando esto a partir de lo que decís con lo que empezamos diciendo. O sea, nosotros no nos tomamos las palabras en serio. Ujú. O sea, o las ignoramos Sí. muy grandemente. Entonces es como que eh, cuando hacíamos una tontería, vuelvo otra vez a mi infancia, que creo que es una bendición muy grande en este sentido, porque está poblada de palabras, creo yo, porque mi abuela te decía, pero ¿dónde pico no andes juicio? Y de mitad, y vos pico no tenés, vos no tenés juicio, Sí. niño, así traduciendo medio literal, ¿verdad? O sea, ¿qué juicio hago yo de mi vida de fe? Sí. Porque creo que aquí viene el problema. Nuestra religión, nuestra catequesis, nuestra vida litúrgica, a veces creo que es muy disparatada, hermano Tomás. Porque, como vos decís, cuando hay un problema, o ahí yo me enojo con Dios, o ahí yo me acerco. O cuando de repente mi familia se ensancha, ahí yo me alejo de Dios. Sé que esto puede parecer así como muy banal viniendo de nosotros a la hora de colocar estas cosas sobre la mesa. Eh, pero nuestros problemas, como vos decías, a veces no los vivimos como cristianos. Cuando surge una situación, no, vos ves que está bien, no tenemos ni un recurso de fe que nos sostenga. Entonces vos decís, mientras yo estuve bien, ¿qué estuve haciendo? O sea, hermano José, cuando, no sé, se enferma, le agarra un cáncer, ¿verdad? Y ahí Dios no quiera, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo lo vivirá? Me pregunto yo a mí. Lo vivirá, ahí medio como que se va a notar si yo realmente mi cristianismo lo estoy viviendo como cristiano o es simplemente un cliché, en el fondo soy cualquier otra cosa. ¿Verdad? Sin ofender a otras maneras de creer y de vivir. Claro. Pero es que nuestro cristianismo, nuestra vida de fe, nuestro diálogo con Dios, ¿verdad? Todo esto que decíamos, es un poco lo que está en juego. A veces todo como muy superficial. Sí. A veces yo siento, partiendo de mí, de que mi cristianismo es muy esotérico, es así como muy... ¿Cómo que se dice? No es solo esotérico, hay otra palabra que nunca me viene a la cabeza que es como muy... Sí, también siento que está en la punta de mi lengua, pero no quiere salir, pero justamente iba a decir ese sinónimo, pero ahora no me está viniendo. Esto, ¿verdad? Es como que así como muy... parece más un payé que un cristianismo real, así medio todo muy Claro. mágico, muy supersticioso. Supersticioso, ¿Verdad? sí, sí. Entonces, no sé, es... Aún así, hermano José, y decía que íbamos terminando, gracias a vos que a lo mejor estás escuchando, que quizá estés atravesando problemas y problemas que a lo mejor no salís de uno para entrar en otro, y sin embargo abrazás y te dejas abrazar por el Dios de la vida, por este Jesús que está en la barca de tu vida y de tu corazón, porque pones tu confianza en Él, porque cuánta gente hay. Decía el hermano José cuando hablábamos de los laicos que nos acompañaron en la jornada de bendiciones el sábado, que nos enseñan, como que nos educan. Usabas una palabra, algo así, ¿verdad? Sí, algo así. Qué testimonio Qué que nos dan, testimonio, sí. ¿verdad? Y mucha gente vive este testimonio en el día de porque pareciera quizá como que despotricamos nomás, como que nadie luego cree en verdad.
Y por supuesto que no es el caso, son situaciones a veces particulares que uno va viendo, escuchando, pero por otro lado, cuánta gente que realmente la rema, Totalmente. en verdad, hacia la dirección de Dios, aún con el agua en contra, aún con los vientos totalmente en dirección diferente, y se mantienen firmes y eligen desde lo profundo del corazón seguir poniendo su confianza y creyendo, no ciegamente, porque eso es creer ciegamente, sino que creen convencidamente desde la voluntad, desde la razón, desde el sentimiento, desde el corazón, desde todo su ser, en este Dios que no defrauda, en esta esperanza que no defrauda. Y eso, ¿verdad? Para volver a decir, cuando hablamos con esta gente, con estos hermanos que nos educan a nosotros, Sí, eh, es gente que se tomaron en serio las palabras, exactamente. ¿verdad? De que le dieron la vuelta quizás y revirtieron y nos enseñan a revertir esas realidades que parecen terminales y convirtieron esto en situaciones de esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Entonces quizás este Pedro que le respondía a Jesús, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, esa misma figura, ese mismo diálogo, esa misma confesión de fe es la que este hermano, esta hermana está dando en ese mismo momento. Así que gracias a vos, ¿verdad? Que vivís la fe desde una autenticidad y desde una confianza total y plena al Señor, y porque buscas continuamente también madurar, crecer, convertir, fortalecer tu fe. Así que gracias por eso y bueno, simplemente que el Señor nos siga acompañando, ¿verdad? A todos, el Espíritu Santo también nos ilumine, nos dé discernimiento y fortaleza en este caminar, hermano. Que así sea, en serio. Muchísimas gracias. Dios mediante nos volvemos entonces nosotros a encontrar El próximo martes. el próximo martes a las 4 de la tarde, así que te esperamos. Si te parece importante lo que hemos compartido, bueno, pues ya sabes lo que tenés que hacer, dale un likecito, dale un compartircito o compartir y dialogar de esto con tu familia, con tus seres queridos, con la persona que te parezca importante, y nosotros nos sentimos más que felices también con eso, ¿verdad, hermano? Así mismo, hermano Muy bien, Tomás. que el Señor les bendiga, hermanos, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos encontramos dentro de 8 días, Dios mediante. Paz y bien. Paz y bien.